que obstaculiza el despliegue de estas nuevas tecnologías. Tecnologías, por otra parte, que son vitales para que la región no pierda el tren de la cuarta revolución industrial. Va a moderar este debate Francisco Velázquez, presidente de Axon Partners Group, una empresa internacional de inversiones y consultoría fundada en el año 2006. Adelante, señor Velázquez y panelistas. Sí, pero... Gracias. Ahora no se puede. Bueno, ¿se me escucha bien? Hola. Hola, hola. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Siempre es un poco desafiante la sesión después de comer. Pero bueno, yo creo que es muy interesante y haréis bien en estar despiertos, porque va a ser un tema realmente apasionante el que vamos a tocar, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy es de principalmente digamos, la tendencia a la idea de la web 3.0, es decir, todo lo que es la tecnología basada en blockchain y cómo eso va a producir cambios de fondo, no solamente tecnológicos, sino incluso también posiblemente culturales en todo el mundo. Digamos, es la nueva oleada tecnológica que se nos acerca y, sobre todo, intentaremos también ver de qué manera eso puede habilitar oportunidades a la región iberoamericana, ¿no? En mi opinión, mirando un poco el ejemplo, no sé si habéis estado esta mañana en la presentación que ha hecho Frank Rainieri, hay una cosa que es muy importante a la hora de hacer negocios, que es tener visión a largo plazo, ¿no? Y la región iberoamericana haría mal si no mirase a largo plazo a lo que está pasando tecnológicamente ahora mismo en el mundo relacionado con el blockchain, porque eso va a permitir desintermediar muchas plataformas que existen ahora, va a habilitar nuevos negocios digitales y, además, como se ha producido una tremenda descentralización también del talento humano, va a permitir que muchos hubs que ahora mismo eran imposibles, por ejemplo en Iberoamérica, pues puedan ser posibles gracias a que el talento se puede distribuir geográficamente, ¿no? Y eso yo creo que es una tendencia que está ocurriendo y que los países tienen que mirar, ¿no? Entonces, para ver ese tema en concreto, pues tenemos a 5 ponentes bastante buenos, la verdad, y decir, muy potentes, que nos van a contar, además, nos van a intentar explicar en qué consiste este tema de la web 3.0, en qué consiste las criptodivisas, los NFTs, el blockchain en general, desde un punto de vista más conceptual, porque no tenemos tiempo para entrar en los temas técnicos, y sobre todo cómo lo están aplicando, ¿no? Y qué oportunidades vemos. Entonces, pues, aunque estamos puestos un poco en distinto orden al que yo tenía, pero bueno, yendo de allá para acá, o mejor, de acá para allá, que son las chicas, pues tenemos a mi izquierda a Daniela Braga, que es la fundadora y CEO de Defined AI. Ahora nos contará un poco lo que hace esa empresa, una compañía americana, aunque tú eres de origen portugués, ¿no? Que se dedica a la inteligencia artificial. Luego está también con nosotros Pierina Merino, también otra fundadora y CEO de una compañía que es de origen venezolano, pero que ya está afincada en Estados Unidos, que está metida de lleno en el negocio de blockchain y de los NFTs, digamos, de cómo generar redes o una red, digamos, de entretenimiento utilizando la tecnología. Luego Úrsula Cunningtons, que es directora de Alianzas y Comunicación de la Web3 Foundation, la fundación de Gavin Wood, que fue uno de los pioneros de la tecnología Ethereum, junto con Vitalik Buterin, con lo cual yo creo que muy interesante porque son, digamos, los grandes precursores de estos cambios que están empezando a ocurrir. Iván Semenov, al cual además conozco muy bien porque hemos trabajado juntos en el pasado, un inversor en todos los activos digitales
que ahora está montando tiene ya un fondo de venture capital bastante grande para invertir en esto, y además yo lo sé porque es un ruso pacífico, o sea que podemos contar con que nos va a decir cosas interesantes. Y finalmente, Martín Umarán, uno de los cofundadores de Globant. Globant, como sabéis, es uno de los unicornios latinoamericanos de origen argentino, una compañía muy, muy grande. Yo creo que incluso con las correcciones en bolsa debe valer 10 billion o 8 billion, algo de ese estilo, una compañía gigante, y desde luego un caso de éxito de cómo se puede poner en marcha compañías tecnológicas en la región iberoamericana, ¿no? Y esto es un poco el panel que tenemos. Entonces, lo que voy a hacer, si os parece, es comentáis un par de minutos cómo estáis aplicando, cómo veis un poco el sector, y luego entramos en algunos temas de debate. Si hacemos eso, ¿ok? Pues si quieres, Daniela, ¿quieres empezar tú? Entonces, empezamos con... Explicar un poco lo que hacemos. estáis haciendo, etcétera. Okay. Sí. ¿Y cómo se aplica? Sí. Todo en 2 minutos. Okay. Bueno, pues 3 también. Venga. Les tengo puestos unos corsés muy grandes de minutos, porque es que si no esto se puede eternizar bastante y es muy interesante, pero tenemos más cosas que hacer hoy. Bueno, ¿me escucháis bien? Porque yo casi no escucho nada aquí, perdón. Daniela Braga, fundadora y CEO de Define AI. Somos una empresa ubicada en Seattle, Washington, con oficinas en Portugal. La verdad es que tenemos 2/3 de las operaciones en Portugal, y Tokio también, por razones distintas. Lo que hacemos y la empresa tiene 7 años. Somos una de las empresas más rápidas, y yo soy la fundadora que ha levantado más capital en inteligencia artificial del momento, que son 80 millones hasta ahora. Venture Capital, que como sabéis, muy raro, siendo que 2% del capital es atribuido a mujeres. VC Capital es only 2% de VC Capital. Lo que hacemos en el área de inteligencia artificial es producir datos para aplicaciones de interacción hombre-máquina. Entonces, AI es una área muy grande. La área de interacción hombre-máquina es la que, por ejemplo, se ve en aplicaciones como Siri, Alexa, Cortana, como IBM Watson, todos los agentes virtuales. Situaciones de que pasáis en aeropuertos y los escanean las caras, entonces reconocimiento de facial. Biometrics, datos para biometría, como por ejemplo authentication en la banca o en vuestros móviles. Y procesado de lenguaje natural, como por ejemplo contract analysis, como por ejemplo como chatbots, que son aplicaciones más sencillas. Entonces, lo que hacemos es producir datos para empresas, entrenar sus sistemas de AI de una manera con alta escala, alta calidad y con data privacy, porque ese es otro problema. Responsible AI es una área de que hablo muchísimo, e incluso la semana pasada como Tech Pioneer en the World Economic Forum. Responsible AI es la parte que trata de nuestros datos de ciudadanos de una manera privada, anonimizada, que es un problema que la grande parte de las empresas están multadas por ese problema. 900 empresas en Europa están multadas con millones y millones de euros porque utilizan nuestros datos sin consentimiento. Entonces, eso es lo que hacemos. Muchas gracias.
Pierina. Buenas tardes, mi nombre es Pierina, soy la fundadora y CEO de FlickPlay. FlickPlay es una plataforma de Web3 social en la que nosotros activamos la ciudad con assets, con objetos digitales en el mundo real, llamados NFTs. Ya explicaremos un poquito más en qué consisten y cuál es el valor de ellos. Y lo que nosotros logramos a través, todos escuchamos mucho del metaverso, de cómo de cierta manera estamos llevando los seres humanos a un mundo digital. Y el metaverso no solo va a existir en plataformas digitales, van a transformar la manera en que nosotros interactuamos con nuestras ciudades, cómo descubrimos y cambiamos la narrativa cultural de los sitios que visitamos y cómo vamos a crear microeconomías alrededor de ellos. Y eso es lo que se enfoca FlickPlay, en prácticamente agarrar todos estos objetos digitales que todos seremos dueños de algo digital en algún momento, traerlo al mundo real y crear microeconomías basadas en el impacto cultural que ellos tienen en diferentes ciudades. Gracias. Bueno, yo soy Úrsula. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Nuria. Y me alegra estar en un panel de blockchain siendo mayoría con las mujeres. Normalmente los paneles de blockchain son siempre hombres. Así que felicito a los organizadores porque somos la mayoría mujeres en este panel, en una tecnología que ha sido tan masculina. Pero bueno, va evolucionando. Yo soy actualmente la directora de alianzas y comunicación de la Web3 Foundation, pero llevo en este ecosistema ya un buen tiempo y yo soy periodista y comencé precisamente por la curiosidad periodística el año 2012, tratando de buscar nuevos modelos de negocio para la industria de los medios. Tuve la suerte de llegar a conocer los fundadores de Ethereum, tanto así que formé parte de un grupo fundacional en Nueva York, de una startup que se llamaba Civil Media Company, el año 2016 hasta 2020. Fue un fracaso, pero no importa, aprendí muchísimo y conocí muchísima gente muy interesante. Lo hicimos todo sobre Ethereum y me di cuenta que hubo un problema. Todo lo que es Web3 es maravilloso, blockchain es una tecnología que me fascina, me encanta, trabajo en ella, pero estamos muy temprano. Preguntaste recién, ¿en qué estado estamos ahora? La tecnología lleva 13 años ya en el mercado. Desde que Satoshi Nakamoto, una persona o un grupo de personas, lanzó el primer bloque Génesis en Bitcoin, han pasado 13 años. Son 13 años que se ha ido labrando un terreno, igual que Frank creó todo lo que es Punta Cana, aquí se ha ido labrando todo un terreno en el mundo digital. Y es una evolución que no está ocurriendo de la noche a la mañana, porque la Web 1 era de leer, Web 2 es leer y escribir, y la Web 3 es leer, escribir y tener el ownership, ser el dueño de tus datos y de tus productos dentro de lo digital. Entonces, para este cambio tan radical, se necesita mucha tecnología, mucha legislación y muchos procesos criptográficos que no se producen de la noche a la mañana. Entonces, el estado que estamos ahora, creo que estamos en una evolución. Los NFTs han sido el talk of the town, como dicen en Estados Unidos. Salieron hace 2 años fuertemente. Yo he hecho muchas locuras con NFT. El año 2017, No, ni me hables. con CryptoKitties, yo comencé a experimentar con CryptoKitties antes de los NFTs, pero aún estamos en una fase en que estamos construyendo los caminos de esta tecnología para una adopción masiva. Sí. Una cosa, Iván va a hablar en inglés porque no habla el idioma, pero sí lo entiende. O sea que luego para las preguntas, si tenemos tiempo, pues si no, en cualquier caso traduciré alguna cosita. Cuenta, Hello, Iván. everybody. Thank you very much, Francisco, for the intro. I apologize for not speaking Spanish to everybody. I hope I will really make it worth speaking English. My name is Ivan Semenov. I'm a managing partner of Cryptomeria Capital. We are a venture capital and venture builder firm, operational since 2017, invested in about 130 to 150 projects, divided into 2, let's say, areas, projects that we invested in as a pure VC, and another part where we incubate projects, in part helping
companies in our portfolio and in part launching our own things into the crypto world. Ok, gracias. Bueno, mi nombre es Martín Umaran, soy uno de los fundadores de una compañía llamada Globant. Del 2003 la comenzamos con 4 ingenieros con la idea de exportar tecnología desde, digamos, ese momento desde Argentina al mundo. Hoy estamos en 18 países. La mayor cantidad de nuestros profesionales están en Latinoamérica. Somos una compañía ya de más de 25.000 personas, bueno, que es pública en New York desde el 2014. Lo que hacemos es desarrollar tecnología para que nuestros clientes puedan reinventar sus negocios. Por lo cual, estas tecnologías de las cuales estamos hablando son tecnologías que interesan mucho a todos porque todos queremos entender de qué forma van a ser disruptivas de nuestros negocios, ¿no? Yo soy fanático de la tecnología, me encanta como ejercicio entender todo esto. No puedo decir si va a ser la tecnología del futuro. Ahora, lo que sí está claro es que vivimos en un mundo que es digital 100%. Entonces, creo que vale la pena plantearnos si un mundo digital no requiere reglas nuevas para manejarlo. Y probablemente el blockchain pueda ser una de esas tecnologías que nos permita adaptarnos mejor al mundo digital. Y me parece que desde ese lugar nadie, todos aquí somos empresarios, nos podemos permitir no aprender de lo que está pasando. Bueno, no sé, los invito, no hace falta, de hecho aquí no sé cuántos somos ingenieros de los que estamos, pero yo decir, no hace falta ser un matemático para poder participar de este mundo. Yo los invito a que abran una cuenta en cualquiera de estos exchange, gasten $1.000, $500, no hace falta ninguna fortuna y empiecen a experimentar y a probar qué pasa, qué significa esto de tener una cuenta, qué significa esto de pasarse criptomonedas, qué significa lo del blockchain, y van a encontrar un montón de cosas súper interesantes y muchas quizás que puedan adaptar a sus negocios. El blockchain se crea porque lo que se busca es descentralizar los pagos. Descentralizar significa que no hay más un banco central o un banco que está autorizando las transacciones. Es una red que es soberana. Este es uno de los conceptos más importantes y que quizás más asusta al establishment, ¿no? Hoy todo está armado alrededor de tener un sistema financiero del cual alguien es dueño. Pero un sistema financiero que se desarrolló cuando la gente iba y dejaba su dinero en el banco se la custodiaba y después era ese mismo dinero el que usamos para pagar. Hace muchos años que el dinero es digital, nadie aquí creo que tenga más allá de un poquito de dinero para pagar un tip, ni que nunca haya visto que cuando le pagaban algo veía el dinero y lo llevaba al banco, digamos. Eso no existe más. Por lo cual, pensar que las reglas por las cuales movemos nuestro dinero tengan que seguir siendo las mismas de hace 50 años, en un mundo que es totalmente diferente, creo que al menos vale la pena pensarlo y ver si eso es lo que va a pasar. Yo creo que habéis explicado bastante bien, aparte de lo que hacéis, ya habéis respondido a muchas de las preguntas que teníamos planteadas, ¿no? Pero al final, ahora entramos un poco más en el detalle, pero lo que sí está claro es que hay un cambio de fondo muy grande, que ya lleva tiempo, que quizás ahora está en un tipping point y que una reflexión que yo quiero dejar aquí y por lo tanto también preguntárselo a los panelistas es qué deben hacer muchos de los países para poder fomentarla, ¿no? Por ejemplo, nosotros, pongo un inciso muy breve, en Axon trabajamos en todo el mundo y trabajamos, por ejemplo, en Oriente Medio. Y en Oriente Medio los gobiernos están apostando por la innovación de forma muy decidida. Y al fin y al cabo son geografías que viven de las materias primas y ni siquiera tienen turismo. Es decir, yo noto que en Iberoamérica habría que poner mucho más énfasis en la innovación y en la tecnología porque hay un momento importante en el que todavía se puede coger el tren, ¿no?
Y esta reflexión me gustaría también verla, pues en tu caso, por ejemplo, Pierina, que vienes de un país tan complicado como ha sido Venezuela, si crees que efectivamente lo que está ocurriendo permite habilitar negocios fuera de lo que son los hubs tradicionales de Estados Unidos o algunos en Europa o algunos en China, ¿no? Sí, yo creo que lo que está pasando no hay vuelta atrás, ¿no? Ya está creando un nuevo comienzo y como tú lo comentaste al principio, es súper interesante escuchar solo cómo Punta Cana creció a ser lo que es Punta Cana, ¿no? Y cómo de cierta manera alguien tuvo que construir los caminos para que los carros pudieran ir, que es la infraestructura que se está creando, los protocolos que se están creando. Y yo siempre pongo el ejemplo de Las Vegas, ¿no? Las Vegas no es Las Vegas por lo que es, porque es un pedazo de desierto, pero es el desierto, las piscinas, los hoteles, los restaurantes, es la combinación de experiencias y infraestructura que se puso en el medio de un desierto que crea una experiencia. Y cuando pensamos, yo creo que hay dos partes. Muchas veces pensamos en innovación, pero no asumimos el riesgo o el hecho de disrupción, que es muy diferente, ¿no? Pensamos cómo podemos mejorar el sistema que tenemos interno en nuestras compañías para procesar pagos, pero no pensamos cómo podemos de verdad cambiar cómo los turistas redescubren una ciudad a través de capas digitales o objetos digitales en el mundo real, que pueden ayudar a crear microeconomías en vez de tener un guía turística que lleva a la persona a cada lugar. Pueden abrir su teléfono y entender que hay muchas más maneras de recibir información y que usando blockchain y NFTs puedes monetizar la misma experiencia en una manera que es mucho más escalable, ¿no? Entonces, turismo es un aspecto, pero para poder entender eso, tiene que de verdad entender los NFTs y dónde viene. ¿Cuántas personas aquí saben qué es un NFT? ¿O entienden? Sí, menos de la mayoría, ¿no? Y cuando tú piensas en qué es un NFT, es un objeto digital que lo puedes comparar con un cupón, lo puedes comparar con un arte, una pieza de arte, lo puedes comparar con un vaso. Son objetos digitales que la diferenciación es que a través de usar blockchain, la tecnología de blockchain, puedes traquear las transacciones que se logran con ese objeto digital. En el momento que tú puedes traquear las transacciones que se logran con un objeto digital, puedes lograr redistribuir y escalar sistemas nacionalmente que pueden impactar un país o una ciudad culturalmente, socialmente, económicamente, sin la necesidad de tener humanos en cada sector creando esa experiencia. Entonces, yo creo que para poder innovar y para nosotros pensar cómo Latinoamérica puede avanzar o usar esto hasta como un stepping stone, como un escalón para posicionarse en el mercado, es primero asumir que hay que pensar más allá de lo tangible y hay que ser más visionario. Y número dos, empezar a pensar cómo podemos amplificar la cultura que internacionalmente todo el mundo quiere conocerla y usar tecnología para lograrlo y crear economías locales. Muchas gracias. Una pregunta que yo tenía para Úrsula, como tú estás metida, digamos, en lo que es los pilares de, en el fondo, la gente que está en la Web3 Foundation, pues han estado muy metidos han sido pioneros en esto, ¿no? Vosotros habéis sido pioneros. ¿Cómo explicarías muy brevemente, para que no se nos pase el tiempo, que tenemos más cosas que decir, cuáles son, sobre qué pivota la fuerza de todo lo que está viniendo de estos cambios tecnológicos, esta idea? Es más que un cambio, es una nueva idea, ¿no? de ver las cosas, el ownership de los datos. ¿Sobre qué pivota? ¿En qué está cimentado la fuerza de esta tecnología? Bueno, esta tecnología está cimentada sobre criptografía, lo cual es una ciencia bastante exacta porque es matemática. Y eso es básicamente lo que es blockchain. Son protocolos de consensos encriptados. Pero más allá de eso, la Fundación Web3, que está basada en Zug, en Suiza,
trabajan académicos, criptógrafos, economistas, legisladores, abogados, y sobre todo este conjunto de talento y gente se está pensando la siguiente fase de Internet. De hecho, Web3 no es solo blockchain. Ojo, Gavin Wood es la persona que acuñó lo que es Web3, y la revista Wired Magazine le nombró como el padre de Web3, pero para Gavin Wood, Web3 no es solo blockchain, sino es el conjunto de tecnologías que incluye inteligencia artificial para llevar a cabo lo que es esta siguiente fase de Internet, que él le llama Less Trust, More Truth. O sea, él quiere más verdad con todo lo que está pasando. Y eso, lo que está pasando ahora mismo, la realidad es que Internet está centralizado. Y esta centralización nos ha llevado a ver lo que está pasando en redes sociales y todo lo que está pasando con nosotros, como ser un producto dentro de lo que es el actual Internet. Entonces, pivota en crear estos nuevos protocolos, estos nuevos caminos para evolucionar hacia una nueva Internet descentralizado, donde tú puedas tener tus NFTs, puedes ser los dueños. Y todo esto bajo el paraguas de Polkadot. Polkadot es la tecnología que Gavin Wood creó, fundó, como la siguiente fase después de haber creado Ethereum. ¿Fui corta? No, está bien. A mí me pareció que está muy bien. Y como has hablado de inteligencia artificial y Daniela está en eso, cuéntanos un poco cómo enlaza la inteligencia artificial con el concepto de la descentralización, ¿no? Y la criptografía. Bueno, Metaverse, que no habíamos hablado, es otra tecnología que está a ser construida por encima del Web3. Lo que estamos haciendo, la inteligencia artificial ya mueve Web2. Web2 es movida por inteligencia artificial. Por ejemplo, para llegarnos aquí venimos de avión y los aviones, todas las rutas están programadas y controladas y predictas, el tiempo de llegada, combustible, cuánta gente lleva. Esto es todo inteligencia artificial, ¿no? Una sencilla web search, es toda powered by inteligencia artificial. En la Web3 vamos, por ejemplo, a estar en situación de coworking, en una realidad virtual, o vamos a empezar por virtual, puede ser aumentada. Virtual es con las gafas que te cierran la realidad. Aumentada se mezcla con la realidad que vemos. Y sea una u otra, imagínate una reunión de videoconferencia con gente hablando inglés y español, pero tienes traducción automática en la misma sala. Con un NFT, puedes tener un NFT que es un avatar que eliges para representarte en esa situación de trabajo, y luego social es otra, y luego de educación es otra. AI está haciendo traducción automática, que ya lo hace. Reconocimiento de voz, que ya lo hace también en la Web2. Síntesis de habla, que ya lo hace en la Web2. Pero todo esto se va a aplicar directamente en la Web3, en el Metaverse, en la realidad aumentada, para identificar más contexto. Miras para aquella palmera y te pregunta toda la historia del árbol. Todo esto se está construyendo on top de datos, y lo que hacemos es estructurar datos para entrenar estos sistemas que van a interoperar y comunicar unos con los otros. Muchas gracias. Dos últimas preguntas y ya vamos a ver si tenemos tiempo para preguntas del público. Martín, tú trabajas con grandes empresas, trabajáis con grandes empresas. Yo veo en este mercado dos, digamos, los stakeholders que están preocupados. Uno son las grandes empresas, por ejemplo, los bancos, puede ser. Al fin y al cabo se puede estar desintermediando. Y luego los estados.
Porque al fin y al cabo, bueno, Bitcoin no deja de ser una moneda inventada, en el fondo, y no me extrañaría que gran parte de la inflación que estamos viviendo sea consecuencia de que ha aparecido $1 trillón que no existía antes, igual que la inflación que ocurrió cuando se descubrió el oro en California. Es exactamente lo mismo, ¿no? Con lo cual, habría que entender cuánto de la inflación que estamos viviendo hoy no viene por ese dinero inventado, ¿no? Claro, eso al final a los gobiernos, a los estados también les está moviendo un poco los cimientos. ¿Tú cómo ves eso? Las grandes empresas, los incumbents, ¿no? Ya sean públicos o privados. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? No, las empresas grandes lo que quieren ver es hasta qué punto su negocio está siendo amenazado por algo. Por ejemplo, el caso de los bancos, mucho de lo que hacen es hacer pagos o intermediar pagos, cobrar fees por esos pagos. Si aparece una tecnología que ellos los quita, bueno, probablemente eso implique que pierdan esa parte. Entonces, ¿qué parte de mis ingresos o mi negocio está amenazado por estas nuevas tecnologías? Esa es una parte. Pero por otra parte, también hay cuántos nuevos negocios yo puedo hacer usando las nuevas tecnologías. O sea, lo que se llaman los incumbentes, en los que estamos en un lugar ahí sentados, no queremos que nadie nos eche, por los que están pensando otras formas de hacer los negocios. A veces son compatibles o no con lo que tenemos. ¿Pero ves más amenazas o más oportunidades? ¿O depende? No sé, por ejemplo, nosotros estamos trabajando mucho en el tema de digital venues, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un tema común de toda organización que vende tickets para un evento y es la reventa, ¿no? Que es una catástrofe. Dice, yo vendí un ticket a 10 y terminó estando, no sé, la final de la Champions League, no sé cuánto habrá terminado. Bueno, si uno monta una estrategia de smart ticketing sobre Ethereum, bueno, esto parece japonés, pero no importa. Digamos, yo puedo hacer que un ticket digital, cada vez que se venda, le pague un fee al que lo originó, ¿no? Es un smart contract que se llama. Entonces, el problema de la reventa, lejos de ser un problema, va a pasar a ser un beneficio. Cuantas más veces se revenda, más va a ganar el que lo generó. Entonces, eso es una gran oportunidad, por ejemplo. Y es un buen ejemplo el que has puesto ese. Después, por ejemplo, el tema del metaverse. Bueno, si uno es capaz de digitalizar por completo la experiencia de estar en un auditorio viendo un recital, yo ya podría vender el asiento, porque ese asiento va a tener una experiencia diferente al asiento de al lado. Y cada uno venderlo con un valor diferente. O sea, todas estas cosas son cosas que se pueden llevar adelante y que la tecnología hoy lo está permitiendo hacer. Entonces, hay digamos, modelos de negocio que están totalmente amenazados. Yo ni siquiera sé si es lo correcto que desaparezca, ¿no? La verdad, a mí hay un tema que es el tema de la intermediación. No me gusta ni siquiera saber la intermediación. Un banco es mucho más que un intermediario. O sea, cualquiera que haya... Hoy Frank Rainieri hablaba de que él hizo un swap vendiendo las habitaciones contra... Eso no fue una intermediación, eso fue una ingeniería financiera que le permitió levantar, digamos, este lugar. Ahora, si a mí no me gusta que sepan que le estoy transfiriendo dinero a Daniela, es otra cosa. Ya no hay intermediación, ya estamos cambiando el sistema por completo. Yo creo que, como dije al principio, un mundo que cada vez es más digital, un mundo que ha cambiado completamente con la digitalización, seguramente va a requerir distintos tipos de reglas. Sí. Entonces, eso me parece que es súper importante tenerlo en cuenta. O sea, las revoluciones tecnológicas no siempre fueron revoluciones culturales. Esta es 100% cultural. Sí. Cualquiera que vea a sus hijos, sus nietos, no sé, hasta una persona que tiene 10, 15 años menos que yo, veo que tiene distintas formas de llevar adelante sus negocios o sus cosas. Entonces, nosotros decimos, ¿cómo voy a generar confianza si no lo conozco? Bueno, y la gente hoy en día se casa sin conocerse. Sin conocerse como nosotros creemos. Ellos ya se conocieron de la forma que ellos creían que se tenían que conocer. Entonces, si yo puedo llegar a eso, o sea, puedo llegar a comprometerme con una persona habiéndola conocida solo digitalmente, ¿para qué voy a esperar un banco para que me transfieran dinero? O sea, yo creo que si no entendemos esto, nos va a costar entender por qué la tecnología
puede ser tan disruptiva de tantos modelos? Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, última pregunta para inversores avariciosos, como es mi caso, que me dedico a invertir y a intentar ganar dinero para mí y para mis inversores con inversiones en capital riesgo. Esta para Iván. ¿Cómo podemos acceder? Bueno, hago un preámbulo. Yo personalmente creo, desde hace ya un tiempo, que muchas de las grandes empresas de los próximos 15 años van a salir ahora y están saliendo ahora Sí. de toda la tecnología de Web 3.0. Y siempre he pensado, y siempre he usado este ejemplo, que me hubiese encantado haber invertido en Google en el año, bueno, no en Google porque no existía, pero bueno, en Amazon en el año 99, €1 o $1, aunque hubiese perdido 100 en la .com, porque ese dólar ahora valdría 1.000.000, ¿no? Esto va a pasar y gran parte de los cambios que está habiendo va a mover los cimientos incluso de las compañías digitales que ahora mismo son monopolios a nivel mundial. Pero Iván, ¿cómo nos aprovechamos de eso? Esa es la pregunta desde el punto de vista de inversor. Yeah, actually, I wanted to start by touching on something Ursula said actually earlier about the Web3 being more Speak slowly, speak slowly. Yeah, It's about going to be Web3 easier. being more of a concept rather than one single piece of technology or something like this. I think this is very important to understand because if you look at just generally, I mean, Web 3.0 implies that there was Web 1 and Web 2. Web 1 was a static only pages where the only interaction that the user could have is going and looking at something. But the interesting characteristic of that is whatever the person that deployed the website actually owned the content on that website. And all the monetization that would go through that website would belong to them, whether they would sell advertising or whatnot. In Web 2, we entered a completely different era where some smart companies like Facebook and Google and so on realized that just being a content provider is a very, very hard thing to do. But instead of that, what they became is they became platforms which allowed other people to come onto the platforms and start essentially creating a deal flow for that platform and flow of everything into that platform, advertising content and so on. But what the trade-off of that was is that you completely gave up your ownership of everything that is put up on these platforms. And this happens because of a very interesting network effect that you have there where companies are essentially willing to offer best terms for players to come in there, but the moment they reach a critical mass in terms of number of users and so on, they flip the script and they start essentially monetizing on every single bit that they can. And in the process of doing that, they're destroying a lot of the businesses and the value actually created by these businesses. One of the best examples of that is TikTok, because in reality, TikTok providers have millions of views, but to actually monetize, they have to switch to YouTube or start doing NFTs, because you don't actually make money on that anymore, just because it's cool to be on TikTok now. So another very interesting thing there is that, of course, it is the whole ecosystem of things, and as Martin was saying, you will be able to substitute, to perform one transaction right now, you need between 7 to 8 agents. So online, I'm talking. You need a payment gateway to pay for something, to pay with a card. You need the provider that will do the transaction. You will need, banks in the middle, your bank, the other person's bank, and so on. Each one of those elements is collecting fees along the road, right? So this makes this kind of current Web 2 value proposition very ineffective and very inefficient and very expensive. So I think what Web3 is trying to do most of all is to make internet cheaper and interactions between people online much cheaper, which is where I think the idea of the metaverse, why the idea of metaverse is so big. But in other, let's say, to answer your question now, Francisco, why it's important to understand this is because there's very, very many different ways to get exposure to crypto, especially right now. From the most basic ones that are actually easily accessible to anybody, you can go buy the stock of Coinbase right now and just see the exposure of the deal of currency going in and out of crypto. The second layer is you can invest in the projects that are already listed on decentralized exchanges, Coinbase being one of them. Another thing that you can do is you can essentially serve the role of the central bank in the ecosystem by providing liquidity into it and actually getting returns from it as well. And let's say my personal favorite, which is what we do, is the crypto venture capital, which is actually investing in the projects in the very early stage, which are now exploring and playing with the stuff. And here, important disclaimer is that people are very quick to judge the failures of any technology that comes in there and saying that it makes something, in a whole idea, not valid.
which I think is a little bit short-sighted, because if you look at what happened during the dot-com bubble that you mentioned, or 2008 financial crisis, I mean, people come up with a new concept, it becomes a sandbox, they experiment, they create, they fail, and one of those things succeeds and it changes the world. So I think Bitcoin and what? So Ivan, just the question is, so in your case, how does it work? So how does it work Cryptomeria for me, if I want to invest there? How do I do it? Actually, this goes very well with the philosophy of crypto, because a lot of the things are decentralized. So you have a lot of launch pads, which allow the products to launch and raise money there. And this is how actually projects become, let's say, listed on the chain. So when they release the token. So as a private investor, you can participate through this launchpad through very, very small allocations, which require, to be honest, a lot of effort to go in there. If you want to do it in a more, let's say, professional way, it's better to do it through a VC, in my personal opinion, because honestly, the quality of information quality and the amount of information that you have as a retail investor is so limited that it literally makes decision-making process a product of marketing and hype created around a certain project. And as a VC who, I mean, I would like to say does this professionally, you can create hype around nothing, especially in the crypto world. And what returns have you guys achieved in the last 5 years, so to speak? I mean, we've been doing this for 5. We invested in about 150 projects. I would say the very interesting defining characteristic is that there is a lot of outliers, even more than in VC. So the multiples can be very, very high on the portfolio level. I mean, on a fund level, if we were to consolidate on the funds, probably would be doing 6 to 10x. 6 to 10x? 6 to 10x on the 2-year investment periods, cohorts, if you take. But within those projects, I would like to, for you as a fund-to-fund manager, this will be very interesting, because if you look at the traditional venture capital firms, they have usually investing in the early stage, which is comparable, I would say. You have a write-off ratios of about 36 to 40%. Our write-off ratio is about 1 or 2%. The reason for that being is that actually we never had any project that would not return our money. Of course, the market will become a lot more efficient, and we're going to start seeing a lot more of these write-offs, and some people will definitely get hurt. We just saw it with Luna. But at the same time, while the market is still hot, it's time to play. Bueno, yo creo que terminamos, pero preguntas, ¿no? Sí. No, no hay preguntas. Yo te escucho y traduzco. Ah. Sí, no digo, pero lo digo de en alto para que... Dale, dale. La desigualdad, y sobre todo en América Latina, y como lo dijo antes el señor Rainieri, la verdad es que no hemos hecho un gran trabajo. Las desigualdades se han ampliado, sin duda, y luego nos quejamos de los gobiernos. Claro, los gobiernos ven su siguiente elección y no la siguiente generación. Por eso no hay Estado de Derecho o no hay permanente, bla, 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 bla. Entonces, a base de esto, la manera clave es la educación. Sí. La educación. Y tenemos, no voy a dar ejemplos, en los países donde se invierte más en educación son los países que más rápidamente han seguido. Hay otra pregunta. Entonces, mi punto es este, y es una pregunta. Tomando en cuenta que estos gobiernos son de 4 o 6 años, duplicados, populistas, y sobre todo con la situación actual que es muy difícil, no me voy a extender, la pandemia, la disrupción de las cadenas productivas, la inflación, y vienen problemas sociales importantes, tomando en cuenta lo que ustedes conocen, la inteligencia artificial, así como en su momento los que podemos estar un poco preocupados por los secuestros y todo, se puede tener un GPS dentro para estarte monitoreando dónde estés y poder tomar inmediatamente las medidas de protección o en tu casa, etcétera, etcétera. ¿Cómo está la investigación para una inteligencia artificial que se la puedas poner a cada ciudadano y que sea, no se rían, estoy hablando en serio, a cada ciudadano
con un costo accesible para que pueda estar ya con la educación. Eso, además de ahorrar mucho dinero a los gobiernos, puede dar un gran hándicap para el desarrollo económico. Yo nada más quiero escuchar, si alguien sabe de eso, digo, nosotros estamos estudiándolo, no tenemos las respuestas, pero sí quisiera saber cómo va ese asunto. Bueno, yo voy a dar mi opinión, aunque no sé si tenemos mucho más tiempo porque tenemos que ir cerrando, pero lo que tú has dicho va directamente al meollo de la cuestión. Lo que pasa es que no es un chip, lo que hay que hacer es invertir en educación. Y yo creo que tendríais que mirar en Iberoamérica lo que está pasando en Oriente Medio, donde el dinero se está poniendo a funcionar precisamente para eso. Iván me estaba comentando que venía de Dubái, donde el hub de tecnología que hay es mucho mejor que el de Israel. O sea, en Dubái, en los Emiratos Árabes, ya han conseguido superar a Israel en tecnología porque han invertido en eso. Pues habrá que hacer lo mismo en Iberoamérica. Es cuestión de ponerse a mirar a largo plazo. Pero como no tenemos más tiempo, pues tenemos que cerrar, porque si no me matan. Hasta luego. Ay, no, es que quedamos muchos y tanta historia. Y es que vamos con quedan muchos temas, lo comprendo. Gracias. A los técnicos de sonido.